Kamanda nukakasagun achkatami kushikuni y verdad mana facho kaykuya solo y ahí toca allinina y ahí toca kushichina, a pesar de que hay palabras medios incoherentes. Cuando tratamos a nuestros padres tenemos que tener mucho respeto, así como es Papá Dios. Primero, nosotros en la vida tenemos tres personas muy importantes como creadores de nosotros. Primero es Papá Dios, y luego tenemos papá, padre, porque por papá estamos aquí. No es solamente, es que mi mamá me trajo y me tuvo 9 meses y me dio pecho, me hizo criar, sí, pero si mana y ahí mana papito, semilla tachura mojarca, usted no hubiera estado aquí, yo no hubiera estado aquí, yo no hubiera estado predicando. Yo puedo vida pica 15 persona muy importante, Dios, Yaito y mamita, muy importante. Pero yo chica como creador de Charinchi y Shita, Taita Dios, yo puedo papito y chihuahua que puedo Yaito. Chaimata remangapa, mañana la verdad mucha reverencia, mucha atención, porque no vamos a hablar de cualquier persona. Nuestros papitos no son una persona de repente hazme reír de todo, no ese papito, no, hermanos, así no habla la Biblia. La Biblia habla cuando hablamos de varones, de hombres, tenemos que hablar con mucho respeto, porque se lo merece. Oramos, hermanos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, gracias, mi Padre eterno. Caitándote, Señor, Shukultimas, Campak, sabiduría, tamaña, pane, rimape, a través de Ñuca. Manda Ñuca y manda, Rimarisha me ha dicho, aún que hay momentos, pues algunos versículos con la Ñuca y Chura, Kushkan, que se llama más de que más de que Señor, Padre Dios, para el Espíritu Santo, guía Kushka manda, Kushka manda, Achkatami, ¿quién Jesucristo, aquí, Espíritu Santo también, Padre. Aleluya, aleluya. Te doy la gloria, te doy la honra. Y Señor, ¿cómo no hablar de sus padres? ¿Cómo no hablar de estos varones tuyos? ¿Cómo no voy a hablar, Señor, bien de ellos? No solamente porque es Día del Padre, sino porque tú nos has enseñado a honrar a papá, para que tenga larga vida en la tierra y buena vida. Gracias, mi Dios, gracias, mi Señor. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios, día y país, gloria a Dios. Amén. ¿Cómo no hablar, hermanos? ¿Cómo no hablar? ¿Estamos dispuestos a escuchar? ¿Ya listos? ¿Cómo no hablar de aquellos hombres, de aquel padre? Es un plan precioso, es un plan divino. ¿Cómo no hablar de aquellos hombres? ¿Cómo no hablar de un papá, de un hombre que realmente tiene que ser el rey de la casa? El rey de la casa. Papá tiene que ser el rey de la casa. ¿Cómo no hablar de papá, que es el primero en la creación? No es primero la mujer, fue primero el varón. ¿Cómo no hablar de papá si es el jefe del hogar? ¿Cómo no hablar de papá si es la autoridad de la casa, del hogar? ¿Cómo no hablar de papá si es cabeza del hogar? ¿Cómo no vamos a hablar de papá? ¿Cómo no hablar de papá si es el motor del hogar? ¿Cómo no hablar de papá si es la cubierta, si es la protección,
La Biblia dice que el papá es el protector de la esposa y de sus hijos. ¿Cómo no vamos a hablar del papá si ellos son la cobertura, la protección de los hijos? ¿Cómo no vamos a hablar de papá si papá es comparado con Cristo? No es cualquier cosa, no es cualquier cosa, no es cualquier persona. No. ¿Cómo no hablar de papá? Y aquel personaje que ha sido para... ¿Cuántas casadas hay aquí? De aquel persona que ha sido amigo, ha sido enamorado, ha sido novio, ha sido esposo, ha sido abuelo. ¿Cómo no hablar de ellos? ¿Te olvidaste, mujer, que alguna vez te enamoraste locamente por aquel varón? Y no te perdiste hasta la cabeza de decir, me caso porque me caso y con él voy a tener familia, con él voy a estar, aunque me mate, pero voy a ir con él. ¿Ya te olvidaste de eso? Pero a veces que ya casarás cajawa tiempo pasaste, ya no sé, oído por el no sé, y mato con qué, pero de repente ya ni te callarín. Mi esposo es, mi esposo lo que, mi esposo no me ama, mi esposo no me quiere, mi esposo totalmente cosa manda negativa, remanata callarín. Y qué pena da, hermanos, qué pena da. Que ya hay pensamiento, ya hay dolor, ya hay desesperación, ya hay taparte, chimana, ni un casulo, sino ni un caguagua colama. En vez de ayer rimana pujande, ni un cosa manta o ayer rimane. Ni un caguagua conata a veces cae envenenane. Kamu papito kakashnani, kamu taita kakashnani, kamu taita kakakuna sulu manda mikausapuni, mana kakuna tiapika imaura tiri pasterimu kakane, chaishimikuna taninchi mikwanchiwawa kuna. Ichikachai pichi, wamrakuna ka, a veces ka taita kuna manda anjulisha kakane. Sí o no, sí o sí, a veces que ñukunchi veneno tachuranchi o aguaconape. Y eso es lo que nunca jamás tenemos que hacer como esposas, jamás. Una esposa sabia, una esposa que ama verdaderamente a Cristo, una esposa que realmente está en el ministerio, en el servicio de Dios. Jamás mana rimanchu, mana washa rimanchu, mana criticanchu, paipakusapa, jamás. Por más que tiempos difíciles, momentos difíciles, como esposo, como papá, mana chaipo concho. Saben mis amados hermanos, saben mis amados hijos, el hecho de que ya estemos aquí en esta tierra, que estemos respirando, que estés aquí en la iglesia, que estás cantando, que estás adorando, esa es bendición. Y eso es por papá. Ese es por papá. Después de Dios es por papá. Cuidado, mujeres, con eso para yo cosa. Cuidado, mujeres, con eso de que yo cosa. De todo. ¿Acaso llaman gacho en la iglesia? No ves ni fuerza de la pareja con la chica. No, hermano, jamás. Porque estamos hablando de varones que tienen presencia de Dios. Los varones tienen presencia de Dios. Hasta muchas veces a mí como mujer, gracias al Señor, Dios me ha regalado el ministerio, me dice pastora. Por más que soy pastora, a mí me da así un poquito de temor de orar o de parar delante de los varones. ¿Saben por qué?
Porque los varones, ustedes, papito, ustedes portan la luz de Cristo. Cristo es la cabeza de ustedes. A ustedes primero bendice, y luego ustedes bendicen a nosotras las esposas. Así de sencillo llega la bendición de Dios. Si mana yukunchi chay orden divino tamana y achanchi, chay mandame a pescar mi chica. Me otra cosa, me mata una sebe, me mata mana. Y hoy, nunca mana caiga rompe, nunca mana trabaja, nunca mana chasna campe, nunca hay romani, ahora tu año no carga. No es así. No es así. Muchos dicen, uy, la pastora no sabe mandar a los varones. No es así. Yo hablo del pecado, yo hablo de repente cosas que sí hay, pero cuando hay que hablar de los varones, hay que hablar también que son presencia de Dios. Es una creación de Dios, es una imagen de Dios. Nosotros somos imagen del varón, las mujeres somos imagen del varón. ¿Saben por qué? Porque de la costilla del varón fuimos sacados. Y nosotros somos imagen. Aunque el Señor dice varón y hembra los hizo a su imagen, sí, pero cuando hizo la materia prima del varón, ¿de qué es hecho? Barro, polvo. Pero la materia prima para hacer a la mujer, ¿de qué es hecho? Del hueso, del hueso. Como decir, original, polvo. Pero chayhuasha que le cuento de los cabahuasha, tu yumanda, cosapa, tu yumanda, guardeta que yo chica. Así hablando la verdad, nosotros somos copia del varón. Porque somos materia prima, sacado de la costilla del varón. Quiero leer una vez más esta parte. Los que tienen la palabra, por favor, les invito que hablan en Mateo capítulo 9, versículo 18. Y taita Dios pakshini kashnani, opinión leer por el shukuteo, leisha viachani pane. Tenemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no es mucha molestia, regálenme un vasito de agua. Recompensa van a tener por agüita. Es por la cuestión de que yo un poquito tengo lastimada mi garganta, por eso es que siempre uso agüita, porque si no se me reseca rápido mi garganta. Aleluya. Mateo capítulo 9, versículo 18. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal. ¿Quién vino, hermanas? Un hombre principal. Y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir. ¿Sí están escuchando? Mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella. ¿Y qué pasó? Y vivirá. Gracias. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Hasta ahí va a leer. Jairo. Píticas que caen una acá. Jairo. Mientras Jesús hablaba, Jesús estaba predicando, Jesús estaba compartiendo el mensaje a la multitud. De repente, Chayamurka, Chaylugar, Maipini, Jesús predicando, Chaylugar, Chayamurka, Jairo. Oiga, ¿quién
grande, porque las sinagogas eran, uno era preparación de los fariseos, otro era también, algunas sinagogas era iglesia, era el templo. Y este Jairo era hombre principal de una sinagoga. Pero sucede que Caiuras para familia de Hatun Jacritian, y es más, parece que Chuya o Yushita Chareka. ¿Y me tocó que haya Yushi? ¿Y me tocó que? Guanyurka. O Yushi Guanyurka. Oiga, hermanos, les voy a decir algo también. ¿Saben, hermanas? ¿Saben, hermanas, que los papás aman más a las hijas que a los hijos? Hoy no, por eso me siento celoso, dice el hijo. No sé, la química mismo dice, atrae que el papá ama más a la hija. No es preferencia, no sé, pero tiene ese espíritu de protección para su hija. Y es más atención por la niña, por la hijita, que por los valores de parte de papá. Y me parece que Jairo Pischai sucedía ñacona. Jairo Pischai sucedía para Puyo Shiwan. Sabe que la muerte llega a todos. Puede ser principal, puede ser pastor, puede ser supervisor, puedes tener el cargo más grande en esta tierra. Cuando llega la muerte, llega la muerte. Y su hija más querida o su hijo más querido puede estar yendo de este mundo. Eso, cuando uno se pone a pensar, ¿no es cierto?, tiembla el corazón. O sea, el momento que se vaya mi hijo, como que decimos, ahí acaba todo. Aunque la vida no es así. Pero Jairo ya suceder. La que amaba, su hija, su princesa, se estaba partiendo a la presencia de Dios. Se estaba yendo. Se fue. Pero ¿sabe qué pasó con Jairo? Uyarka Yacharka, Jesucristo, el Mesías, el Yeshua Hamashiach, Shamurka, y Jaime predicaporka, y Jairo Ujish Bajirka, sin dudar. Si la saluda causa chirka, si Wamushkakonata causa chico, si Wamushkakonata haya chico, ¿por qué no puede sanar a mi hija? Y yo voy a correr, voy a ir, voy a buscar a Jesús y voy a decir, por favor, resucita a mi hija. ¡Wow! Papitos, ¿qué tal si alguna vez su hijo o su hija está en la condición más terrible? Se está yendo de esta tierra. ¿Sabían que ustedes tienen esa autoridad, esa capacidad de decir, papá, devuelve la vida de mi hijo? Jairo hizo, dice que él acercó a Jesús y no solamente se acercó, sino postró. Los judíos no eran como nosotros que oraban parados, los fariseos oraban parados. Los judíos sabían postrar, porque eso era símbolo o sinónimo de humildad. Postrar era agacharse al piso. Postró ante Jesús, diciendo, mi hija acaba de morir, pero más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Mira la fe de Jairo. Así como Jairo, yo creo que alguna vez ando atrás de Jesús. ¿Cómo es la forma? ¿Cómo hace? ¿Qué hace? ¿Cómo sana? A algunas poniendo la mano, a algunas soplando, a algunos solamente con palabras, a algunos no sé, pero miró. Jairo dijo, ven y por favor pon la mano. Y mi hija vivirá. Se la pide papá.
Voy a decir ¿quieren escuchar? A veces cañó un chica tremendo gritos también guarme con la gritos hacemos al cielo, cantamos, lloramos, oramos, hasta ayunamos, revolcamos y todo. Y saben, muchas veces no pasa nada. Pero estos varones, con una oración, con una palabra, con una sinceridad, se acercan y Jehová los oye. ¿Saben qué así son los varones? ¿Saben qué mamuna? Porque yo escuché me rimaré 20,000 palabras al día, pero ellos hablan solo 5,000. En medio de esos 5,000, ellos tienen palabra específica. Nosotros hasta palabra, hasta de sobra tenemos, hasta para deporte tenemos, hasta para votar tenemos. Pero a ellos Dios les limitó ellos. Y ellos tienen la palabra contundente, específica, palabra prudente y dice, esto es así. Y saben también ayudarme con la niño ahora cosas nacional en el niño mañana con cinema cambia y pasa. Sí, así es, porque a ellos Dios les limitó la palabra, le puso palabra específica, contundente, palabra de autoridad. ¿No van a enojar, mamitas? Ya están enojadas, ¿sí? Nosotros les llamamos para que hable a los hombres. ¿Sabes si mataron el chico? ¿Cuál me pagó el chico? ¿Le han dicho a mi con? A veces que yo tengo esa cuna chaya un guaseno. Cansado, a veces que esa papa está chuchín, recto, salando, camamos, pasando. Pero a mi cólera, cualquiera chuchán, no cocina pecho ahí, cualquiera imaginación, chunem, sí. Guardi cada con, imagínate por cada Nima, Nacho Nima tu palabra macam na. Ni cosa yo te dio guardi cada cólera tiempo, ni punya cólera, punya no sé, mato punya berdito punya nato punya Ni così, rimarere, ima caju da ciu, ima caju da mi, porque ima rimarere, no van a hablar porque ellos no saben hablar. Es que Dios le ha limitado a los varones a hablar. Ellos hablan palabra específica. Pero Dios ha regalado a las mujeres cantidad de palabras. En medio de eso hablamos muy bien, pero hay muchas cosas que no hablamos bien. Por eso dijo el Señor, mujeres sabias edifican la casa. Y oigan, escuchen. ¿Verdad? Mamá me aconseja, mamá me encaitaron, mamá me cheitaron, ¿tú qué mamá? Pero sabe, el hijo no supo acercar a papá. A mí se me hace que Dios también es como papá mismo. ¿Cuántas veces mujeres han dicho? Papá, kita manyanika itu kita manyanika na oiga chingika ima pite vaya con el ya voy a parir. Dios también se parece a nuestro marido. Shinacho manashina, mas nata manyanika mas nata wakanika na oiga.
¿Sabe que muchas veces es así con nuestros esposos? Por eso dice la teología, dice que muchas veces, así como es el esposo, así le tenemos a Dios. Así es Dios. Esa es la capacidad, la medida que tenemos. Pero si en su pensamiento ñañita piensa que mi Dios es amoroso, mi Dios me ama, mi Dios me escucha, mi Dios me responde, mi Dios anda conmigo, mi Dios, esto el esposo también lo mismo. En nuestra mentalidad mi esposo vuelve lo mismo. Mi esposo me ama, mi esposo me atiende, mi esposo es cariñoso, mi esposo me cuida, mi esposo me da la cobertura. Al igual como amo a Dios, cómo me habla, cómo camina el Señor conmigo, la misma capacidad tengo para creer a mi esposo también. Oye, Pablo dicho, el que entienda, entienda, pero el que no, vaya y pregunte a su pastor. A su nombre. Jairo fue un padre que sabe a dónde ir en la crisis familiar. Hay una crisis familiar que me pasa por acá. Jairo, por más importante que haga, por más gente con su cargo, pero cuando llega en crisis a la familia, llega hermanos. Poderosos tienen crisis familiar al humano, ¿sí? Pobres tenemos crisis familiar al humano, ¿sí? Jairo era un hombre poderoso, pero se encuentra en crisis. Pero ¿sabe cuál fue el secreto de Jairo? Quiero hablar de 4 cosas. 1, Jairo supo ir a la fuente correcta que es Cristo Jesús. Jairo tamay monteshika para crisis familiar, para cuau guayucope, para cuau ña sami anchorishka cabe, may monteshika. Pídate más que mujerka. Jesús. Cristo Jesús. Papito, cuando tengas crisis familiar, no puede ser la muerte, pero puede ser que su hijo se está muriendo, se está perdiendo, está en vicio, está en licor, está en droga, no sé pandilla, que no sé sexualidad, que no sé, ímame, campo guagua a punto de morir, campo, pero tienes autoridad, papito, tienes autoridad. En el nombre de Jesús usted tiene autoridad para decir, en el nombre de Jesús, yo me acerco a Cristo. Mi hijo no va a morir porque yo voy a buscar a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere a los varones. En los momentos más difíciles, en crisis más grandes, aprende a ir a la fuente correcta. ¿Y esa fuente correcta qué es? Cristo Jesús. Él podía correr a los doctores, a los médicos, a otra gente que tenía a lo mejor bajo súbdito, pero mándame una muñeca. Él fue, buscó al maestro y dijo, yo sé que tú vas a sanar a mí, vengo a la fuente correcta. Amén. Amén. Chayhuashaga, número 2, Jairo hizo, supo ir de la manera correcta. ¿Y cómo hizo? Se postró ante Jesús, se arrodilló. La fuente primera, correr a Cristo. De la manera como hizo, de rodilla, postró ante Jesús. Yo me imagino, veo a los judíos cómo es su trato. No creo que solamente arrodilló, sino a lo mejor hasta se agarró del vestido de Jesús y dijo, por favor, Jesús, salva a mi hija, la única que tengo es mi princesita, se murió, no tengo a nadie más. Yo creo que hasta lloró. Papitos,
La mejor forma que debes acercar a Cristo Jesús es de rodillas. Estas rodillas activan la presencia de Dios. Voy a cumplir. Amén. Las rodillas activan la presencia de Dios. Activan el poder de Cristo. En vivo y en directo se escucha. Pero nosotros creemos por fe que Cristo Jesús está delante de nosotros. Él viene como león de la tribu de Judá en defensa para defender. Hermanos. Pero antes de eso, antes de que de repente no experimenté, pero como que algo estaba pasando. Me vino como un miedo fatal. Estábamos con mi esposito viniendo ya por Balsapapa, veníamos de Guayaquil. Estábamos pensando 2 veces. Es la 1 de la mañana. ¿Subimos esa montaña o quedamos en esta gasolinera a dormir? Mi esposo dice, mejor que de aquí. Y justo estaban unos 2 carros parados ahí, tomando colita con pan. Eran viajeros y dicen, ¿ustedes conocen este camino? ¿Ha habido algo en este tiempo de repente? No, nada. Por ahí por Churiloma, no sé cuánto, por ahí sí hay algo, creo que hay. Pero por acá no. Por acá no. Si quiere, vámonos. Ya, entonces estamos dos carros y no. Pero justo en un recorrido. Pero antes de eso, antes de Balsapapa, por ahí, por Montalva, así me viene, como decimos nosotros, sí, mi corazón. En nombre de Jesús. ¿Qué será? Y cierro los ojos y digo, Dios, guárdanos, cúbrenos. Y en mi mente viene el león. No como león, sino león. Porque una cosa, el león de la tribu de Judá es Jesucristo. Su rostro es como de león. Y viene por las nubes así, volando. Cierro los ojos y digo, Señor, estás a nuestro favor. Nos vamos. Pero si mi esposito dice que vamos a dormir, es la palabra del poder, Él va a quedar a dormir. Pero dice, no, dice, hay un compañero acá que va a ir él también, vámonos. Y justo en una vuelta donde no había ninguna, un carro parado ahí, sin placas. Dios mío, parado. Y cuando nosotros llegamos a esa vuelta y empieza a caminar, mi esposo dice, regresamos. Si a este señor le paran el carro, nosotros regresamos y volvemos a Balsapapa. Pero si no, seguimos y el señor de adelante corre, pasa por detrás y nosotros también corremos y se apaga nuestro carro. Y ni cómo seguir, ya el otro se fue de lado. Y nosotros, Dios mío, y me acuerdo, y tú dijiste que el león de la tribu de Judá va a defender a nosotros. Y no sé cómo el carro se prendió otra vez y corrimos, hermano, y el carro se quedó. Jehová nos libró. Y ustedes saben que en este tiempo tantas cosas están pasando. Las rodillas, mujeres, varones de Dios, las rodillas activan la presencia de Dios. Solo Dios me cuesta cuando hay tiempo o aquí, hermanos. Solo Dios. Solo Dios. Nadie más. A veces que niña con un tiempo en la calle, ni así, la levantamiento no está para hay mucha gente indígena siendo afectados. Solo Jesucristo. Jairo que supo ir de la manera correcta de rodillas postrando ante Jesús. Papito, mi consejo pequeño, mis amados hermanos, es que aprendas a rodillar. Aprende a rodillar. Aprende a clamar por sus hijos. Ora por sus hijos. Jairo supo pedir de la manera correcta. Imagínate
tener que rogar, suplicar, buscar mañana. Así tenemos que hacer con Papá Dios, con nosotros. Suplicar, rogar, pedirle favor. Papito, por favor, ayúdeme. Nadie ha dicho cuál de alguna manera que también había hecho Dios, pero por el hecho de que Dios le dio a ustedes corta palabra, en pequeñas palabras, Dios puede hacer cosas grandes con ustedes, mis amados varones de Dios. Amén. En cortas palabras, así Jairo, imagínate, cuando Jairo pudo ir a otras partes, su condición económica, su posición social, su religión y entre otras cosas, Jairo podía ir a otro lado, pero él no fue a otro lado, fue a Jesucristo. Para que Jesucristo va a acudir, para que guau Jesucristo va a acudir, mana hay por su cacho. ¿Y sabe qué pasó? Vamos a leer el verso 23, Mateo 9:23. Les dijo, 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto, yo creo que con cachacorca ponen ya velorio da preparación. Chuchumeña música que chula porca, ña flauta chamorca, con un tiempo playa, ¿no es cierto? Algunos han estado en velorios, de que lo han tocado, mana que lo va a hacer una picaña, che, un género para cantar, un poquito tapacarico. Así mismo estaba en casa de Jairo ya estaba todo listo para el velorio. Todo listo estaba para el velorio. Pero no sabía que Jairo confiaba en el Señor Jesucristo, que ahí iba a suceder algo, que ahí iba a pasar un milagro. A su nombre. Verso 24 les dijo: apartaos, porque la niña, diga o lea, la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué pasaba con la gente? ¿Qué pasaba con la gente? ¿De quién burlaban? ¿De Jairo o de Jesús? De Jesús y de paso de Jairo también. Ya está muerta, ya está congelada, ya acabó restaurante. Ya no hay más, hasta los músicos ya están aquí. Ya no molestes, ya está muerta. Y se burlaban. Niño cayó en un besado. Esto me hizo pensar cuando yo estaba hablando de a veces burlarnos de los varones, ya sea hijo, ya sea mamá, ya sea familia, a veces burlamos. Pensamos que ellos tienen menos valor, o porque por su condición física o por su condición económica, a veces burlan. Y a los varones jamás se les burla. Jamás se les burla. Burlaron de Jesús, burlaron del paso de Jairo, de la fe de Jairo. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Salgan de aquí. Salgan de aquí. ¿Sabe qué significa eso? Habrá gente que van a burlar de tu fe. Va a haber gente que van a burlar de tu condición. Va a haber gente que va a burlar de tu autoridad como papá. Sus hijos muchas veces pueden burlar de tu autoridad. Su esposa puede burlar de tu autoridad. Pero tú tienes autoridad de Cristo. Y Cristo te cuida, te protege. Usted no es hazme reír de nadie. Usted es un varón de Dios, usted porta
carácter de Cristo.